Irreverente. Charlas de la noche con Plácido Garza y Francisco Dubrán Rosillo. Pareciera que quien abogó por mucho tiempo a su expresar por la democracia, por los derechos de la libertad de expresión, está manifestando en acción lo contrario. Buenas noches, Plácido, socio editorial. Buenas noches, Frank. Buenas noches a la audiencia. Pues parece que sí, como bien dices, como preámbulo a la primera de tres noticias que vamos a dar en esta ocasión. La primera, para hacer una especie de índice para nuestra audiencia, va a tratar sobre el secuestro que fue perpetrado en contra de varios colegas periodistas el lunes pasado y que va a ser expuesto en un audio a través de una colega con quien tenemos muy buena relación, con una cadena televisora muy importante en México, en donde va a quedar en evidencia lo que acabas de plantear, la supuesta libertad de expresión que López Obrador prometió desde sus años de campaña, porque estuvo años en campaña, está haciendo agua por todos lados. Y este secuestro viene a sumarse al asesinato de 13 periodistas en los últimos meses, que prácticamente ponen a México en una situación de país en guerra. Entonces, el primer tema es el que va a tener que ver con ese audio en donde nuestra colega nos expone la situación que están viviendo actualmente las familias de esos secuestrados periodistas de los que no se tiene ninguna noticia. El segundo tema es a cargo de nuestra admirada y reconocida Beatriz Pajés, quien le dice prácticamente en su cara a López Obrador que se está robando a México. Y el tercer tema es un audio que tenemos preparado, que nos fue enviado directamente por nuestro corresponsal en Viena, en donde está dándose evidencia del éxito que tiene el modelo sueco para el control de COVID-19, a que ellos le llaman inmunidad colectiva. Entonces, ese es el índice, y si te parece bien, vamos a soltar el primer audio, mi querido Frank. Claro que sí, Plácido. Soy Denise Merker y como todos los jueves estamos en punto de partida. Este jueves, sin embargo, estoy con ustedes tan solo para informarles con profundo dolor que condiciones extraordinarias han impedido que el equipo de punto de partida integre y emita el programa de esta noche. Esta es una decisión de la empresa Televisa y de todos quienes aquí trabajamos. No es mucho lo que en este momento le puedo adelantar sobre las circunstancias que nos llevan a cancelar el programa de hoy. Lo que le puedo decir es que el lunes pasado periodistas y reporteros de este y otros medios de comunicación fueron secuestrados. Emitir un programa en estas circunstancias resulta imposible y un riesgo, no solo para quienes permanecen retenidos, sino también para todos aquellos que nos dedicamos al ejercicio periodístico. Desde hace ya casi 5 años, una vez a la semana he tenido el privilegio de conducir este programa. Cada emisión ha sido un gran reto y el logro de un grupo de extraordinarios periodistas. Poco a poco, a lo largo de los últimos años, empezaron las experiencias desagradables. Falsos retenes, asaltos y amenazas, el sonido de las armas cuando cortan cartucho, la advertencia de nuestros compañeros de distintas partes de la República que nos decían: tengan cuidado, aquí ya no se puede, no vengan. Un periodista no es más importante que cualquier otro ciudadano, un zapatero, un empresario, un comerciante. Sin embargo, cumple con una función, la de informar, que es vital para el buen funcionamiento de una democracia y para la construcción de una sociedad participativa y crítica. Muchos periodistas han sido secuestrados y asesinados en los últimos años. En Televisa, en punto de partida, no estamos dispuestos a salir esta noche a fingir que no está pasando nada. Sí está pasando. Todos los periodistas de este medio y de todos los otros corren enormes peligros para cumplir con su tarea y la sociedad de sumirse en el silencio y la desinformación. Por eso, el secuestro de nuestros compañeros y colegas representa de manera más amplia el secuestro de todo el periodismo.
El riesgo es que en el futuro muchos otros medios y programas se encuentren en esta misma y muy delicada situación. Corresponde a los órganos del Estado mexicano garantizar la seguridad de los individuos y el ejercicio de las libertades y las profesiones. Desde donde estamos, solo nos queda exigir, demandar que esas garantías vuelvan a ser efectivas para todos. A nombre mío y de todos quienes trabajamos en Televisa, nuestra solidaridad con quienes hoy están secuestrados, en espera de verlos pronto, sepan que nuestro corazón está con ustedes. Y México tiene liderazgo en muerte de periodistas, Plácido, y gracias al cuerpo directivo de Televisa por compartirte este video. Bueno, pues sí, es muy lamentable porque como dice Denise, exactamente, el secuestro de nuestros colegas periodistas el pasado lunes es el secuestro de todo el periodismo mexicano. Hemos recibido, tú lo sabes, infinidad de amenazas a las cuales de verdad en lo personal no les he dado demasiada importancia, aunque han ido subiendo de tono, están subiendo de tono cada día. Nuestra misión de ejercer un periodismo independiente va a seguir, tú lo sabes, Frank, en Estados Unidos, en México y en los otros países en donde estamos actuando, pero no deja de ser lamentable que estas cosas sigan sucediendo, y más lamentable es que este tema haya sido objeto de uno de los lemas de campaña de López Obrador respecto a la libertad de expresión. Pues al parecer no hay suficiente libertad de expresión, puesto que en México, mi querido Frank, estamos ejerciendo el periodismo con miedo. Entonces, dejemos eso en este momento para reflexión de nuestra audiencia y démosle paso a la colaboración de la señora Beatriz Pajés, que le dice con todas sus letras a López Obrador que es un ladrón de México. Adelante. Solamente déjame agregar que me preguntaba un amigo del Dallas Morning News cómo nos sentíamos la prensa de México manejados por el nuevo sistema de la 4T. Le dije que nos agarró como vasos desechables. Nos utilizó para llegar a la presidencia y ahora nos está botando a la basura. Vamos con la señora Pajés. López Obrador se ha convertido en un ladrón de la patria. Ladrón no es solamente el que roba el dinero del pueblo para comprar casas con alberca. Ladrón no es únicamente el que inventa estafas maestra para desviar recursos. Ladrón es también el que hurta el Estado de Derecho y se embolsa la Constitución. La austeridad republicana y ahora también la iniciativa para que el presidente pueda tener el control del presupuesto en caso de emergencia económica es un asalto a las arcas de la nación y un cuartelazo del Ejecutivo a la división de poderes. Detrás de esa reforma hay una razón política de fondo. A López Obrador le preocupa que el colapso de la economía, del cual él mismo es el responsable, provoque la derrota de Morena en el 21. Sabe que el desempleo masivo y el deterioro del poder adquisitivo que están por llegar pueden provocar la caída de su régimen. El presidente necesita tener facultades para meter libremente las manos en las arcas de la nación para poder comprar votos y legitimarse en el poder. Le urge tener efectivo para debilitar a sus adversarios y fortalecer a sus aliados. Espanta su avidez por arrebatar fondos de donde sea. Ya canceló fideicomisos para quedarse con el dinero que había en ellos. Ya redujo salarios y quitó aguinaldos. Ya ordenó una cacería fiscal. Desde que llegó al poder inventó rifas, tandas y todo tipo de artimañas para desviar recursos, aunque repite como cilindro mañanero que son más importantes los ideales que lo material. Lo cierto es que no ha habido en la historia del país un político más obsesionado por el dinero que él. López Obrador le ha robado al país lo mucho o lo poco que tenía. Ha maniobrado durante los 15 meses que lleva en el cargo para destrozar la economía, violar la división de poderes, acabar con el pacto federal, con la democracia y la unidad del país. López Obrador es un ladrón de la patria. ¿Qué te parece, Plácido? ¿Cómo lo ven desde Estados Unidos estos epítetos tan duros que la señora Pajés le dedica a López Obrador, mi querido Frank? Bueno,
el término epíteto gramaticalmente, pues sí suena objetivo, pero la señora Pagés está transmitiendo una realidad. En Estados Unidos muchos periódicos, tú bien lo sabes porque estuviste en uno de ellos, se llaman mirror, espejo. Y la idea de que cuando un periódico se llama espejo o sol es porque reflejan la realidad, y cuando son sol es porque el sol cubre todo lo que está pasando en un lugar. Y ese es el adjetivo que la señora Pagés utilizó objetivamente. Pues tienes razón, objetivamente. Yo creo que son datos muy concretos que deben llegar hasta la médula, y ojalá que López Obrador los escuche y los tome en cuenta. Finalmente, el tercer audio nos lo envía nuestro corresponsal en Viena, que estuvo en un viaje de trabajo porque es una doctora especialista en colonoscopía. Es una doctora que trabaja de planta en Viena y que tuvo una misión por parte de la Organización Mundial de la Salud en Estocolmo para conocer de cerca el modelo que los suecos le llaman inmunidad colectiva, que está funcionando muy bien, en donde sin recurrir al encerramiento total, las cifras que está presentando Suecia son muy alentadoras. Entonces, ¿qué te parece si le damos pie al reporte que nos envían directamente desde Estocolmo en este momento, mi querido Fran? Con gusto, Plácido, vamos. De todos los países del mundo, es Suecia la que está combatiendo el coronavirus sin hacer prácticamente nada. Allí el gobierno está dejando que el virus se propague a su antojo, buscando alcanzar lo que se conoce como inmunidad colectiva. Eso es cuando suficientes personas de una comunidad contraen el virus y producen anticuerpos que inhiben la recurrencia de la infección. Aquí la nota. Los suecos están llevando a cabo un experimento que está siendo observado por el resto del mundo. Aquí, la vida continúa como si nunca se hubiese declarado una pandemia. Suecia nunca implementó las restricciones severas de permanecer en sus casas, ni usar los tapabocas, y mucho menos cerró sus fronteras. We are not telling people to stay indoors. El gobierno se limitó a sugerirle a la población que tomara medidas voluntarias para evitar la propagación del COVID-19 y depositó en ellos toda la responsabilidad de cuidarse. Con la llegada de la primavera, los suecos siguen disfrutando al máximo de su vida normal y miles de personas abarrotan parques, restaurantes y comercios. Recorren despreocupados los bulevares de la capital y hasta brindan con sus amistades. En los parques, los niños juegan libremente, los ancianos, población considerada de alto riesgo, toman tiempo para una partida de ajedrez al aire libre. Este epidemiólogo afirma que su estrategia conocida como inmunidad colectiva ha dado resultados positivos al permitir que la mayoría de la población se contagie del virus y cree sus propias defensas. I think everybody's rolling the dice as we have been able to keep a fairly flat curve. Swedish healthcare is struggling, but it's surviving and it's delivering services like normal. Also for non-COVID-19 patients. Según el experto, la epidemia solo se detendrá cuando alcance el 60% de la población y luego descenderá rápidamente el contagio. Otra medida que fue duramente criticada fue permitir a los niños seguir con sus clases normalmente. We realize that this virus is not going to go away. We need to deal with this virus in a sustainable way, and we can't keep schools closed forever. Según el experto, la inmunidad colectiva que tanto ha defendido su gobierno podría llegar en el próximo mes de mayo. En la actualidad, el número de muertes en Suecia sobrepasa por mucho el de otros países nórdicos vecinos como Finlandia y Noruega, pero los suecos esperaban que eso sucediera desde un principio. No siempre será así. Con quienes sí contrastan visiblemente los suecos es con países como España, Francia, Italia y el Reino Unido, donde se tomaron estrictas medidas de confinamiento. Si nos dejamos llevar por estos números, la estrategia parece haber sido exitosa para Suecia y sin provocar
un descalabro económico. Hace unas horas, un alto funcionario de la Organización Mundial de la Salud aplaudió la manera en que Suecia ha manejado la crisis de salud y dijo que Suecia podría ser el modelo futuro para la política de coronavirus. En ausencia de una vacuna, la inmunidad colectiva puede ser la respuesta. Así que es algo para pensar, Milka, ahora que concluimos el programa. Y gracias a María Celeste Arrarás y César Conde, amigos de este programa y que nos permiten utilizar su material. ¿Qué te parece, Plácido? Bueno, pues el modelo sueco ya llamó la atención de la Organización Mundial de la Salud y consecuentemente puede llegar a ser el parteaguas respecto a cómo tratar una pandemia por el estilo en el futuro inmediato. Yo creo, Frank, que tenemos mucha experiencia que tomar. Es cierto, a lo mejor Suecia tiene el índice más alto en los países nórdicos en muertes, pero los países nórdicos manejan un índice muy bajo comparado con el resto del mundo. Si lo comparamos a Suecia con lo que está sucediendo en España, en Italia, que se han cerrado, o la misma Alemania, que se han cerrado igual que Inglaterra, pues los números son muy alentadores. Entonces, yo creo que es un punto a reflexionar, principalmente porque economías como la de México están sufriendo muchísimo el encierro, Frank. Sí, y me hizo recordar cuando éramos niños, posiblemente te pasó a ti y a mucha gente en la audiencia, se enfermaba alguien de paperas o sarampión y la mami iba y nos ponía a todos en el mismo cuarto para que a todos nos diera de un solo golpe. Sí, cómo no, eran los famosos remedios caseros. Ahora se le llama a esos, según los suecos, inmunidad colectiva. ¿Cómo ves, Frank? No, pues muy bueno, Plácido, 40 segundos. Bien, pues agradecerles a nuestros colaboradores la presencia virtual que ha hecho posible que en este programa le demos voz precisamente a ese tipo de manifestaciones que nos vienen de gente muy acreditada y llamar la atención de nuestra audiencia para todo lo que ocurra en los siguientes días en el tema de la pandemia, como en el tema de las restricciones al periodismo que estamos nosotros viviendo en México en carne propia, Frank. Es una lástima. Buenas noches, audiencia, buenas noches, Plácido. Nos escuchamos mañana. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, en Irreverente, Charlas de la Noche, con Plácido Garza y Francisco Durán Rosillo.